Cruz Azul se enfrenta a un duro contratiempo justo en la antesala de uno de sus compromisos más importantes del semestre, su debut en la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders. La máquina arranca este torneo con un golpe inesperado que sacude su zona defensiva. Y es que Gonzalo Piovi, uno de los elementos más regulares del once titular de Nicolás Larcamón, no podrá estar presente en el encuentro inicial por una razón poco habitual, una suspensión que arrastra desde la edición pasada del torneo. La historia se remonta a la Leagues Cup 2024, cuando Piovi vio la tarjeta roja directa en el duelo ante Mazatlán. Aquella expulsión quedó registrada para futuras competencias, y ahora, un año después, la sanción entra en efecto justo cuando más lo necesita el equipo. Un duro recordatorio de que las tarjetas en torneos internacionales no se olvidan tan fácilmente. Para Larcamón, este revés representa más que un simple movimiento en la alineación. Piovi ha sido una pieza clave desde su llegada, aportando liderazgo, fortaleza física y salida limpia desde el fondo. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar y genera incertidumbre sobre cómo se reorganizará la defensa en un momento de tanta presión. La principal alternativa es Jesús Orozco Chiquete, quien ha tenido minutos importantes en el torneo local y se perfila como el sustituto natural. Sin embargo, el salto de un partido de Liga MX a un debut internacional como titular no es sencillo. El joven defensor tiene condiciones, pero la responsabilidad es mayúscula. Deberá enfrentarse a uno de los ataques más dinámicos de la MLS, en un torneo donde los errores se pagan caros. La situación de Cruz Azul se vuelve aún más compleja si consideramos que el grupo que le tocó no es nada fácil. Además de Seattle, la máquina enfrentará a la Galaxy y Colorado Rapids, en una fase inicial que ahora incluye 4 equipos por grupo, aumentando la competencia interna y reduciendo el margen de error. La afición, por supuesto, está expectante. La Leagues Cup se ha convertido en un torneo de gran relevancia para los clubes mexicanos. Ya no se trata solo de medirse contra equipos de la MLS, sino de demostrar la hegemonía del fútbol mexicano en una vitrina internacional. Y para Cruz Azul, representa una nueva oportunidad de levantar un título internacional tras años de sequía fuera de la Liga MX. Más allá de la baja de Piovi, el reto está sobre la mesa. La máquina debe demostrar que está lista para competir, con o sin sus titulares habituales. El cuerpo técnico tendrá que ajustar sus piezas, y los jugadores suplentes, como Chiquete, tendrán la misión de dar un paso al frente. El partido ante Seattle Sounders, que se jugará el próximo 31 de julio en el Estadio Universitario, no solo marcará el inicio del camino cementero en la Leagues Cup, sino también la capacidad del plantel para sobreponerse a la adversidad. Sin su líder defensivo, ¿podrá Cruz Azul dar el primer golpe en el torneo? ¿O sufrirá las consecuencias de una planificación que no anticipó esta suspensión? Todo se sabrá muy pronto. Lo que es seguro, es que el duelo frente a Seattle será una verdadera prueba de carácter para el equipo del Larcamón. En medio de un mercado de fichajes que está sacudiendo la estructura de la Liga MX, una revelación reciente ha generado sorpresa entre los aficionados celestes. José La Pantera Zúñiga, el nuevo fichaje del Club América para la Apertura 2025, fue ofrecido previamente a Cruz Azul, pero por diversos factores, la operación nunca se concretó. La noticia se dio a conocer en la última edición del podcast de La Máquina, donde el periodista Adrián Esparza Oteo compartió una información que incluso tomó por sorpresa al exjugador y comentarista Emanuel Tito Villa. Durante la charla, Esparza explicó que la representación del delantero colombiano se acercó a la directiva cementera para ofrecer sus servicios, antes de cerrar su llegada a Coapa. Sin embargo, aunque hubo interés, el club no lo consideró una opción real por la saturación de extranjeros y la estructura de su plantilla actual. ¿Sabes a qué jugador ofrecieron en Cruz Azul? No fue opción, pero sí lo ofrecieron a La Pantera Zúñiga, soltó Esparza durante la charla, provocando sorpresa entre los presentes. Más aún, añadió, me parece un gran jugador. Si ese jugador llegara a Cruz Azul, yo diría que es un muy buen refuerzo. Y no le falta razón. Zúñiga llega al América con una etiqueta de goleador consolidado en la Liga MX, tras su paso fulminante por Xolos de Tijuana, donde marcó 23 goles en solo 2 torneos y se consagró campeón de goleo en el Clausura 2025. Un atacante potente, letal en el área y con una capacidad física que impone respeto, cualidades que sin duda habrían sido útiles en el ataque cementero, especialmente ante las dudas que ha generado la novela por Luka Jovic y la situación de otros extranjeros como Gabriel Fernández y Giacomakis. Pero, ¿por qué Cruz Azul no lo fichó si fue ofrecido directamente? La respuesta está en los cupos de NFM, no formado en México. Actualmente, el equipo tiene ocupadas todas sus plazas de extranjero, y uno de los principales retos de la directiva ha sido justamente liberar espacio para concretar incorporaciones claves, como la de Luka Jovic. En este contexto,
Aunque Zúñiga fue ofrecido, la operación era inviable desde el punto de vista administrativo. Lo más curioso es que mientras América celebra la llegada de su nueva Pantera, en Cruz Azul el jugador pudo haber sido una solución perfecta para el frente de ataque, una zona donde aún no se termina de definir el futuro de varios nombres. La máquina se ha reforzado con talento en medio campo con Jeremy Márquez y José Antonio Paradela, pero en ofensiva todavía se espera una incorporación que marque diferencia inmediata. Por otro lado, la historia de ascenso de Zúñiga es inspiradora y poderosa. En 2019, el colombiano llegó a México para jugar en los Potros de la UAM en la Liga de Ascenso. Luego pasó a Dorados de Sinaloa, donde marcó 38 goles y llamó la atención de equipos de primera división. En 2023 firmó con Querétaro y más tarde se unió a Xolos de Tijuana, donde explotó como goleador nato. En menos de 5 años, pasó de equipos del ascenso a convertirse en una de las piezas más codiciadas del mercado. Hoy, el destino lo ha llevado a Coapa, pero la historia pudo haber sido muy distinta. Si Cruz Azul hubiese tenido un espacio libre, tal vez la Pantera estaría rugiendo la noria y no en el nido de las águilas. Las vueltas del fútbol son así de impredecibles. Sebastián el Loco Abreu no solo es uno de los delanteros más icónicos que hayan pisado el fútbol mexicano, sino también uno de los más sinceros al hablar de su historia, especialmente cuando se trata de su paso por Cruz Azul. En una entrevista reciente con Josgard Gutiérrez, el legendario atacante uruguayo rompió el silencio sobre lo que realmente ocurrió en su abrupta salida del club celeste. 2 décadas después, la herida sigue abierta. Abreu llegó a Cruz Azul en 2002 con un currículum envidiable. Venía de romper redes en San Lorenzo y de pasar por el Deportivo La Coruña en España. En México, encontró su lugar ideal. Era jugar y goles, recuerda con orgullo. En apenas un año marcó 57 goles en 54 partidos oficiales y se coronó como campeón de goleo en el torneo verano 2002. Su química con la afición fue inmediata. Parecía el comienzo de una larga historia de amor con la máquina. Pero la historia dio un giro drástico tras una fatídica noche en la Copa Libertadores, cuando Cruz Azul fue goleado 6-1 por Fénix. La derrota encendió las alarmas en la directiva, y Billy Álvarez, entonces presidente del club, decidió tomar medidas extremas. Según relató Abreu, la cúpula celeste presionó al plantel para que firmaran nuevos contratos reduciendo a la mitad sus salarios, como una forma de castigo y control de daños ante la afición. Abreu no se quedó callado. Consciente de sus derechos y con el respeto ganado en el vestidor, encabezó la resistencia del grupo. Le dije a la banda, si nos mantenemos firmes, no hay posibilidad de que tomen esas medidas. Perder 6-1 está dentro de las posibilidades, explicó. Para él, una derrota dolorosa no justificaba un acto de presión económica y contractual. Pero su liderazgo en esta situación le costaría muy caro. La respuesta de la directiva fue tajante, dieron de baja a los extranjeros, entre ellos al propio Abreu. Me dolió la manera. Me etiquetaron como el conflictivo, el problemático, confesó. No fue solo una salida deportiva, fue una ruptura emocional. El Loco había visualizado su vida dentro del club, su futuro en México y su legado como parte de la historia cementera. Cruz Azul había calzado como anillo al dedo, expresó con un dejo de tristeza. A pesar de continuar su carrera en otros equipos de la Liga MX, e incluso en otros países, el vínculo con la máquina siempre fue especial. Para muchos aficionados, sigue siendo uno de los delanteros más letales que vistió la camiseta celeste. Pero para Abreu, quedó la espina clavada, la de no haber podido quedarse más tiempo, la de no haber cerrado su historia en paz. Hoy, con la perspectiva que dan los años, Abreu no guarda rencor, pero sí deja claro el impacto de aquella decisión. Su testimonio no solo revive un capítulo olvidado del club, sino que también nos recuerda que detrás de los goles y las camisetas hay personas, emociones y sueños rotos. Tres historias. 3 momentos que reflejan la grandeza, los desafíos y las heridas que forman parte de la historia de Cruz Azul. Desde la baja de Gonzalo Piovi, que obliga al equipo a demostrar su carácter en la Leagues Cup 2025, hasta la oportunidad perdida de fichar a la Pantera Zúñiga, un talento que terminó reforzando al rival más odiado. Y cerrando con el testimonio crudo y honesto de Sebastián Abreu, quien dejó goles imborrables, pero también una despedida marcada por la injusticia. Todo esto confirma que Cruz Azul no solo se juega en la cancha, también en los despachos y en la memoria de sus ídolos. Y ahora te toca a ti. ¿Piensas que Chiquete está listo para cubrir a Piovi ante Seattle? ¿La directiva cometió un error al dejar pasar a Zúñiga? ¿Crees que el Loco Abreu merecía otro final en la máquina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte y escucharte. Y si vives el fútbol celeste con el corazón en la mano,
Suscríbete al canal, activa la campana y únete a esta comunidad que informa, recuerda y defiende con pasión los colores del Cruz Azul.